Se le fue la batería. Vamos a ver si este está mejor que el otro. Vamos a ver si este está mejor que el otro. Déjeme saber, Manuel Mando, déjeme saber si ese está mejor que lo que me quité. Me puso uno nuevo. Déjeme saber si ahora sí se oye para empezar de nuevo. Amén, gloria a Jesús. Estamos bien. Déjeme saber si se oye, Manuel Mando. Gloria a Dios. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 24. Es el verso que acabamos de leer. Estoy tratando de prender el celular para ver si por el otro celular lo puedo escuchar, pero no prende. Pero vamos para adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora pues, si alguno de ustedes, los que están ahí en sintonía, me pueden dejar saber si se oye o no se oye, para yo así poder continuar. Gloria a Jesús. ¿Se oye o no se oye? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ok, amén. A su nombre, gloria. Eso es, Manuel Mando. Muchas gracias por asistirnos por ahí. Amén. Vamos a leer de nuevo el versículo por si acaso no se escuchó con anticipación, ¿verdad? Cuando lo leímos que no sabíamos si se estaba escuchando o no. Mateo capítulo 6, verso 24 dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el título del tema de hoy es Dios y las riquezas. Sigue el Señor hablando, amén, en este sermón del monte, y sigue trayendo sus enseñanzas, y ahora está hablando el Señor de las riquezas. Dios y las riquezas. Y Jesús está hablando y aclarando, ¿verdad?, en su enseñanza a todos nosotros, a la iglesia y a sus discípulos, ¿quién es el verdadero Señor? ¿Quién es el verdadero Señor? Y que Jesús claramente en este texto que acabamos de leer está diciendo, Jesús está diciendo que solamente se le puede servir a un Señor. A un Señor. No se le pueden servir a dos al mismo tiempo. Cuando usted trabaja y está realizando un servicio, un trabajo, usted solamente puede hacer un trabajo para un solo supervisor. Porque si se pone a hacer dos trabajos para dos diferentes supervisores, en un momento dado, usted se va a drenar, usted se va a sentir abrumado, usted se va a sentir que tiene demasiado de mucha carga, tiene mucho trabajo, y a uno de los dos usted le va a fallar. A uno de los dos usted va a tener que tomar la decisión de decir no puedo trabajar para los dos. Tengo que decidir trabajar por uno solo, porque uno no se puede dividir en dos. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando. Solamente se le puede servir a uno, no a dos. O a uno o a ninguno. Pero servir a dos señores no va a ser posible. Dios le bendiga mucho, hermana Lilimar Aldaondo. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros aquí en este segmento de Sumergido en su Palabra, en el ministerio Mujer Levántate. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24, con el título Dios y las riquezas. Y estamos diciendo que Jesús en este pasaje bíblico está hablando de que se le puede servir solamente a uno, a un Señor, no a dos. Entonces, esta palabra nos está diciendo Jesús cuando dice ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Hay que preguntarse con toda sinceridad,
¿quién es nuestro Señor? Porque aquí el Señor le está dando dos opciones solamente. A Dios, o le estamos sirviendo a Dios, o le servimos a las riquezas y a los bienes materiales. Y hay que hacernos la pregunta con toda sinceridad, ¿cuál de los dos, Dios o la riqueza, cuál de los dos es el que nos gobierna? ¿Cuál de los dos realmente es nuestro Señor? Y dentro de esa pregunta cabe otra más. Y es que tenemos que preguntarnos qué es lo que mayormente o prioritariamente, qué es lo que ocupa mi primer lugar en mis pensamientos. ¿De cuál de los dos? Si de Dios o de las riquezas o de los bienes materiales o de las cosas de este mundo. ¿Cuál de las dos cosas yo le doy más importancia o le doy más prioridad en mi vida, en mis pensamientos? Primeramente, ¿en qué yo estoy poniendo mis pensamientos? ¿Si en Dios o en las riquezas? Amén, hermana Evelyn, gracias. Amén, qué bueno. No, todavía no se está terminando, hermana. Empezamos de nuevo para beneficio de aquellos que no podían escuchar. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mis pensamientos? ¿Será Dios o serán las riquezas de este mundo? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar de mi tiempo? ¿A qué yo le pongo más importancia cuando voy a dedicar tiempo? ¿A Dios o a las riquezas? Amén, pastora Yael. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros también en esta noche. Gloria, saludos al pastor José Luis. Bendito el que vive para siempre. Mi tiempo, ¿se lo estoy dedicando a Dios o se lo estoy dedicando a las riquezas, a los bienes de este mundo? Y todos mis esfuerzos de mi vida, ¿se lo estoy dando al Señor, a Dios, o lo estoy dedicando más a los bienes materiales, a las riquezas de este mundo? ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente tiene a las riquezas de este mundo como si fuera un Dios. Pueden asistir a una iglesia, pueden asistir al templo, pueden llevar una vida religiosa, pueden parecer que le están sirviendo a Dios, pero realmente la prioridad en su vida no es Dios. El primer lugar no es Dios. Cuando Jesús dijo claramente, y lo vamos a ver más adelante, en los versos más adelante, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea que nosotros lo que tenemos que ponerle importancia, prioridad, es a Dios. Y entonces Dios, que es nuestro Señor, nos dará protección, nos dará guianza y nos proveerá todo aquello que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria, como dice la palabra del Señor. Pero lamentablemente hay gente que tienen el dinero como si fuera un Dios, como si fuera el Señor, el dueño y Señor de sus vidas. Entonces, mire lo que pasó en una historia que está aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, los versos 16 al 30 hablan de un joven rico que era judío, pertenecía al pueblo de Israel, pero este joven rico, dice la Biblia ahí, usted lo puede buscar, búsquelo, en Mateo capítulo 19. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 19, del verso 16 en adelante, habla del joven rico, donde dice que este joven rico vino donde Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, este joven rico vino donde Jesús con una necesidad espiritual.
Vino con una preocupación genuina que como ser humano, yo creo que todos los seres humanos en algún momento dado de sus vidas tienen esa preocupación. Piensan, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa pregunta nos hace notar que este joven rico estaba pensando que para obtener la vida eterna necesitaba hacer algo. ¿Qué bien? Como una obra de bienestar. Él pensaba que había que hacer algo para ganarse la vida eterna. Ese era el pensamiento que él tenía y por eso él vino donde Jesús. Porque él entendía que Jesús en sus enseñanzas, porque él le llama maestro, dice, maestro, qué bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Entonces él viene donde Jesús, le hace esta pregunta con toda la honestidad, me imagino yo, ¿verdad? Porque era un joven que a pesar de que era rico, más adelante vamos a ver que tenía su religión, que creía, él creía en Dios, pero él tenía un concepto equivocado de que para tener la vida eterna había que hacer obras buenas. Y hay mucha gente que tienen ese concepto equivocado. Y esa es la razón por la que nosotros estamos trayendo estos estudios, para que la gente salga del error. Porque hay gente que dice, yo tengo el cielo gano. Yo tengo el cielo gano porque yo ayudo a la gente. Al que tiene hambre yo le doy comida. Al que necesita yo le voy y le hago su favor. Yo doy de todo lo que tengo, yo se lo doy a todo el mundo. Yo no tengo nada mío, lo mío es de todo el mundo. Hay gente que hablan así. Y eso es algo noble. No lo estamos criticando, eso es algo noble. Eso es una acción muy bonita. Y eso, ¿verdad?, ayuda al ser humano que sean así. Pero no necesariamente y bíblicamente esa no es la manera en que se obtiene la vida eterna. La vida eterna es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos regaló la salvación de nuestras almas. Decir, ¿cómo, hermano? ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, lo dice la Biblia. La Biblia lo dice clarito. Podemos usar el texto que más se menciona cada vez que escuchamos una predicación del Evangelio, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, que dio a su Hijo unigénito. Dios le bendiga mucho, hermana Jacqueline Guadalupe. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros también en esta hermosa noche. Dice Juan 3:16 que Dios dio a su Hijo unigénito, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, le está otorgando la vida eterna como un regalo, porque él se ofreció y ofreció a su Hijo Jesucristo para darlo en sacrificio en la cruz del Calvario, para que por la sangre de Cristo nosotros obtengamos la salvación, que es por la gracia y que es por fe. Que la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero este joven rico se acerca donde Jesús a preguntarle, ¿qué yo tengo que hacer para recibir la vida eterna? El verso 17 da la contestación que Jesús le dijo. Dice que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mira cómo fue la enseñanza de Jesús. Mira cómo empezó la enseñanza de Jesús. La enseñanza maravillosa. Dios le bendiga mucho, hermana Les María Costa. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Mire cómo Jesús le responde a este joven rico a esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Primeramente, Jesús le aclara que el único bueno es Dios.
porque él en su humanidad está reconociendo que está en una condición como ser humano que está cargado de necesidades. Por eso él dice, uno solo bueno es Dios. En ese momento está reconociendo que el ser humano tiene una necesidad y que todos estamos propensos a cometer errores. Y él dice, y le responde al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico le responde, ¿cuáles? Le dice el joven rico. Y entonces Jesús comienza a decirle los mandamientos, lo que eran los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí les mencionó Jesús 6 de los 10, 6 que tenían que ver con la manera de cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. El que ama al prójimo no lo mata, no adultera en contra, ¿verdad?, de la persona con la persona que ese prójimo tiene, no codicia a la mujer ajena, honra a su padre y a su madre, y todo tiene que ver con el acto de ayudar y de ser gente que se cuida de hacer bien a los demás. Pues ya está ahí. Él dice, pues si esa es la manera de guardar los mandamientos, el joven rico le dice a Jesús, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero parecía ser que a pesar de que él estaba guardando los mandamientos conforme a la ley, conforme a todo lo que tenía que ver con la religión judía, él no se sentía satisfecho con eso. Él no sentía seguridad de salvación. Y entonces él mismo pregunta, en el verso 20, le pregunta al Señor, el joven rico, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Porque él no se sentía completo, a pesar de que estaba llevando bien una vida, siguiendo los mandamientos, una vida religiosa conforme, ¿verdad?, a lo que estaba establecido en la liturgia religiosa, pues él estaba andando bien. Como hay mucha gente que lleva una religión y la lleva muy bien. Uno dice, bueno, esa persona lleva una vida recta en cuestión de lo que tiene que ver con lo humano aquí en la tierra, ¿verdad? Como dice la gente por ahí, no tira piedra, no ve al guardia. Gente buena, gente que son dadivosos, gente que son personas decentes, que hasta a muchas veces no se les sale no les gusta hablar ni malas palabras. Y eso está bien. Hasta ahí el joven rico estaba bien. Hasta ahí las personas que están haciendo todas esas cosas, pues mira, eso es provechoso, eso es bueno. Pero entonces cuando el mismo joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Pues Jesús le dice, porque como Jesús veía al joven rico tan interesado, pero por eso es que estamos hablando, y el tema de hoy es Dios y las riquezas, de lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, hablando que no se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro, o estima a uno o menosprecia al otro, pero a dos señores no le puede servir. No le puede servir a dos señores. Entonces, cuando el joven rico le pregunta al Señor, ¿qué es lo que más me falta? Pues Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Acuérdate que era rico. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Fuerte esa palabra, ¿verdad que sí? El joven rico quería saber qué es lo que él tenía que hacer para obtener la vida eterna. Y él mismo le preguntó al Señor, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta para yo poder obtener la vida eterna? Pues Jesús le dijo, pues esto es lo que te falta.
vende todo lo que tienes. El joven era rico, o sea que tenía muchas posesiones. Y a él escuchar esa palabra, a él escuchar esa contestación que Jesús le dio, mire lo que dice el verso 22, que el joven rico, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí es donde se dejó ver quién era el verdadero señor de este joven rico. Porque en el momento crucial donde estaba la verdadera necesidad de que él no se sentía completo para poder tener la seguridad de alcanzar y de obtener la vida eterna, ahí cuando Jesús le dijo, tienes que desprenderte de lo que en verdad más tú amas, que es tu riqueza. Porque él, su corazón estaba arraigado en las riquezas y en los bienes materiales que él tenía. Cuando Jesús le dice, esto es lo que tú tienes que hacer, despréndete de eso, y de él tomar la decisión, quién va a ser el verdadero Señor de mi vida. Si de verdad yo quiero obtener la vida eterna, Cristo Jesús tiene que ser el Señor de mi vida. El Señor tiene que ser, escuche eso, ahí está la enseñanza. Jesús estaba diciendo que el verdadero Señor de nuestra vida, de tu vida y de la mía, tiene que ser Él. Tiene que ser Jesús. Tiene que ser Dios. Si la riqueza se interpone en el medio y comienza a haber una división en nuestro corazón de que yo quiero estar con Dios, me gustan las cosas de Dios, me gusta escuchar a Dios, y como este joven rico yo quiero obtener la vida eterna, pero cuando llega el momento de la verdad, de la confrontación por la palabra, y que el Señor me ministra y el Señor llega al punto exacto de donde está mi condición espiritualmente, entonces ahí es donde está el choque y ahí es donde está el momento de la verdad. ¿Quién es el verdadero Señor de mi vida? Porque no le puedo servir. Jesús dijo, no le puedo servir a dos señores. Que para servir al Señor, si tomamos la decisión de servirle a Dios, hay que dejarlo todo por servirle a Él. Como dice el hermano Armando, dice ahí, básicamente, el Señor le estaba diciendo que entregara todo lo que amaba. Ahí está. Ahí está lo fuerte. Ahí está lo difícil. Por eso es que esta palabra a mucha gente no le gusta. La gente le gusta los testimonios, la gente le gusta los coritos, la gente le gusta las canciones, las alabanzas que la llevan al cielo. Y hasta ahí se sienten bien. Hasta ahí se quedan oyendo los live. Hasta ahí. Hasta ahí se siguen gozando. No, el Señor te va a dar muchas bendiciones. Y los profetas por ahí profetizando un montón de cosas y hablando disparates, y eso es lo que a la gente le gusta, y la gente por miles y cientos se quedan ahí escuchando, pero cuando se le habla la palabra como es, así como Jesús se la dijo al joven rico, como se lo dijo Jesús al joven rico, Jesús le habló sincero, de bueno, si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Jesús le habló claro, le habló la verdad. Y nosotros, cuando tenemos la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestro corazón de hablar y de enseñar la palabra como es, tenemos que decirle a la gente que si de verdad le quiere servir al Señor, tienes que dejarlo todo, como Jesús le dijo al joven rico. Tienes que entregar todo lo que amas y que pones en primer lugar antes que Dios. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Que nosotros por la palabra nos enseña el Señor que nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted tiene que morir, yo y usted tenemos que morir a ese ego.
a ese ego, a ese yo que nos gusta a nosotros complacerlo. Tenemos que morir a ese yo, negarnos a nosotros mismos y reconocerle que somos de Dios, somos de Él, somos propiedad de Él y estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Pero ¿sabe lo que le pasaba al joven rico? Y lo que le pasa a mucha gente es que las posesiones nos posesionan. Las posesiones que tiene mucha gente, que tenemos, las cosas que nosotros tenemos y que le ponemos amor y le ponemos más valor, esas posesiones nos posesionan a nosotros. Y hay gente que tiene a sus casas como si fuera Dios. Su casa es su Dios. El carro es su Dios, es su Señor. El trabajo, hay personas que el trabajo es su Dios. Hay otras personas que la cuenta de banco, ese es su Dios. Que los bienes materiales y las riquezas de este mundo son sus señores. Porque le ponen más importancia a esas cosas que a Dios. Que en el momento de la verdad, por estar, y no es que quiere decir que sea malo, no, hermano. Nosotros, si Dios nos da una casa, tenemos que cuidarla, tenemos que limpiarla, tenemos que tenerla bien bonita. O sea, no es que va a estar en abandono, pero que tengamos cuidado que esa casa o ese carro o ese trabajo o esa buena situación económica en que me encuentro, o está entrando buen dinero, no cambie mi corazón y lo dividas a que yo ponga a un lado a Dios y le ponga más importancia y más interés a esas cosas que son pasajeras, que son tesoros que los adquirimos aquí en la tierra, pero que perecen, como dijo el Señor. Que la recompensa para nosotros está, la vida eterna, que es para nosotros, para todo el que cree, como dice la Biblia, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La recompensa de la vida eterna es que tenemos que escoger a Dios como nuestro Señor. Para que podamos tener vida eterna, tenemos, como le dijo el Señor a joven rico, tienes que poner a Dios como tu Señor. Él tiene que ser el primer lugar y Él es el que tiene que gobernar nuestra vida, porque la vida eterna nos la da el Señor. Él es la vida y la recompensa viene de Él. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes a que nosotros lo hemos dejado todo por amor a Jesucristo. Y que como iglesia del Señor, como creyentes que somos en Cristo, Dios tiene que ser nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él es mi dueño. Usted y yo tenemos que decir, Él es mi dueño. Él es el que gobierna mi vida. El Espíritu Santo es el que me guía. Y por eso es que yo, toda decisión que voy a tomar, la tomo siempre poniendo a Dios por delante. Como dice la palabra en el Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque hay una recompensa maravillosa para nosotros, la iglesia. No se crea, hermano, que ese sacrificio que usted está haciendo de dejarlo todo por amar al Señor, por buscar al Señor, por llenarse del Señor, por llenarlo del Espíritu Santo. Mire lo que dice la Biblia en las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, a las cuales Jesús les envió un mensaje a cada una de ellas. Cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, Él le dijo que venía una recompensa para esa iglesia. Y la recompensa que habla la palabra del Señor en Apocalipsis, usted lo puede buscar ahí, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la recompensa
que vamos a tener parte de todas las recompensas y de los galardones que el Señor nos va a dar por nosotros tomar la decisión de hacerlo Él nuestro Señor y de nosotros obedecerlo a Él todas las instrucciones, y que nosotros hemos puesto nuestra vida en sacrificio vivo delante de Él para que Él sea el que haga como Él quiera en nuestra vida. Cuando nosotros nos ofrecemos al Señor de todo corazón, hermano, y ponemos a Dios como el primer amor de nuestras vidas, como le habló el Señor a la iglesia de Éfeso, dice aquí la palabra del Señor que al que venciere, si nosotros seguimos peleando la buena batalla de la fe, dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, qué lindo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es una de las recompensas que vamos a tener, de nosotros tener a Dios como el Señor y dueño de nuestras vidas. La otra recompensa que le habló el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna y que nos va a dar a nosotros como iglesia de Jesucristo cuando nosotros seamos levantados, cuando suene la trompeta en el arrebatamiento que va a haber, que la iglesia será levantada y nos iremos a casar con nuestro novio Jesucristo allá arriba en las mansiones celestiales. Dice aquí en el verso 11 del capítulo 2 de Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Poderoso el Señor. Eso quiere decir que si usted y yo participamos del arrebatamiento de la iglesia, vencemos la muerte y ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, sino que nosotros seremos transformados y viviremos por la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo. No sufrirá daño de la segunda muerte. Eso dice la palabra del Señor. Para la iglesia de Pérgamo, la recompensa que le habló el Señor fue, en el verso 17 le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que al que venciere, daré a comer del maná escondido. Mira, hermano, qué privilegio vamos a tener. Vamos a comer del maná escondido, de ese maná que le dieron a los israelitas en el desierto. Nos van a dar nosotros también a comer. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno no conoce sino aquel que lo recibe. Esa es otra de las recompensas, hermano. Nos van a dar un nombre nuevo. Qué grande es nuestro Señor. Otra recompensa más se encuentra en el verso 26 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: al que venciere. Todo es al que venciere. Eso quiere decir que tenemos que tener a nuestro Señor como el primer lugar en nuestra vida y vencer los apetitos de la carne, vencer las cosas de este mundo, echarlas a un lado, esas tentaciones que vienen, que a veces nos hacen a nosotros que pongamos la mirada en las cosas de aquí de la tierra y le pongamos más importancia a las cosas de aquí de la tierra, echar todo eso a un lado y decir: no, Señor, yo te tengo a ti, Señor. Señor, yo te pongo a ti en primer lugar. Porque muchas veces, hermano, han habido testimonios de personas que por un trabajo, por trabajar y estar en ese afán de tener trabajo, empiezan a buscar trabajo, no tienen trabajo, empiezan a buscar trabajo, y cuando no tenían trabajo iban a la iglesia, a los cultos, y no se perdían los cultos y siempre estaban ahí en la iglesia y estaban ahí buscando al Señor en el fuego, llenos del Espíritu Santo. De momento vino la necesidad y le cayó en la mente que necesita trabajar, necesita un trabajo. Empezaron a trabajar, le dieron turno de noche, empezaron a trabajar de noche y ya entonces dejaron de ir al culto, dejaron de ir a las actividades, dejaron de ir a donde estaba el calorcito ese, juntamente con los hermanos, buscando. Entonces dejó de orar en la casa, dejó de hacer las cosas que agradaban al Señor, y por un trabajo se perdieron y se apartaron y se fueron al mundo y perdieron la recompensa del cielo.
Y le pasó lo mismo que al joven rico. Se fueron tristes porque tenían muchas posesiones. Se fueron tristes porque tenían mucho trabajo. Se fueron tristes porque tenían que pagar el carro, la casa y todas esas cosas. Y todo eso, hermano, no que volvemos a lo mismo. No quiere decir que vamos a ser responsables. No, nosotros tenemos que ser responsables con todas estas cosas. Pero primero tenemos que poner a Dios. Tenemos que poner a Dios en nuestra vida primero. Primero es Dios. Primero es buscarlo a Él. Primero es llenarnos de su presencia. Primero es tener a Dios y obedecer a Dios en todo momento, creyendo en la promesa de Dios, que Dios siempre estará pendiente a todas nuestras situaciones y Dios nos ayudará y Dios nos sacará adelante. Y aunque pasemos por las situaciones que pasemos, Dios siempre será propicio y Él llegará a tiempo y de algún lugar la bendición llegará. Pero que nosotros hagamos las cosas dentro del orden de Dios, manteniendo a Dios en su lugar como dueño y señor de nuestras vidas. Le siguió diciendo el Señor a esta iglesia: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Verdad qué lindo? Esa es la recompensa que nos va a dar el Señor como iglesia. Nos va a dar autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Todo eso, hermano, qué lindo. Autoridad sobre las naciones. Vamos a gobernar con nuestro Señor. Todo eso es parte de la recompensa que vamos a adquirir al nosotros seguir siéndole fieles a Dios y guardando sus mandamientos. Pero eso no se queda ahí. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Sigue la recompensa. Mire cómo dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Qué lindo, hermano. Es parte de la recompensa que usted va a tener, y yo también, si mantengo al Señor siendo el Señor y dueño de mi vida. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué linda recompensa, mi amado hermano, vamos a tener allá en el cielo. El Señor va a confesar nuestro nombre, nos va a mencionar allá arriba: buen siervo y fiel, como dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el verso 12, otra recompensa más dice: que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. O sea que vamos a hacer columna. Gloria al Señor. En el templo de Dios, y allí estaremos y nunca más saldremos de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tremenda recompensa que vamos a tener. Todas esas recompensas que acabo de leer, todo eso es para todo aquel que mantenga y tenga al Señor como el dueño de su vida, que le sirva al Señor con todo el corazón y con toda fidelidad. Y a la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia, le dice en el verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa recompensa nos la va a dar el Señor a todo aquel que venciere, dice la palabra, a todo aquel que se mantenga firme sirviéndole al Señor de todo corazón. Ahora, es importante tener algo bien claro, porque esta séptima iglesia que habla Apocalipsis en el capítulo 3, del 14 al 22, que es la iglesia de la Odisea,
Hay algo bien importante que hay que ver aquí, que tiene que ver con el tema que Jesús habló acerca de Dios y la riqueza. Porque la iglesia de la Odisea era una iglesia que fue fundada en la sana doctrina, que fue fundada en la enseñanza bíblica poderosa, que fue una iglesia llena del Espíritu Santo, que fue una iglesia que en sus comienzos, fundada por los apóstoles, fue una iglesia de fruto, una iglesia bendecida espiritualmente hablando. Pero llegó un momento dado que esta iglesia comenzó a enriquecerse materialmente. Era una iglesia grande, pero comenzó a enriquecerse. Y ya, como estaban bastante bien con las riquezas, tenían una banca industrial. Ya habían hecho una industria. ¿Cuál era esa industria? Era manufactura de lana. Escucha, hermano, eso está, ¿verdad?, en la historia de la iglesia de la Odisea. Comenzaron a hacer fábricas de lana y ahí comenzaron a enriquecerse. Tuvieron inclusive universidades y dentro de esas universidades tenían una escuela de medicina. Y ahora, volvió. Se oye ahora otra vez, se oye. Se me fue. A ver ahora. Déjenme saber si se oye o no se oye. Déjenme saber si se oye. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye? No, vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a tener que dejarlo. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí. Pues, como le estaba diciendo, la iglesia de la Odisea se había puesto tibia, estaba tibia. Entonces estaban claudicando entre dos pensamientos. Pues, ¿qué le tuvo que decir el Señor? Las riquezas causaron en ti, las riquezas causaron a la iglesia de la Odisea, como le ha causado a mucha gente, tibieza espiritual. Se han puesto tibios, están tibios en su devoción con Dios. Pero nosotros tenemos que entender que lo más importante es tener la presencia de Cristo dentro de nuestras vidas. Por eso fue que el Señor le dijo a esta iglesia de la Odisea, hablando de, porque esta iglesia se había enriquecido, tenía muchas riquezas, pero se había puesto tibia, porque querían servir a dos señores, y Jesucristo dijo, eso no se puede, no se le puede servir a dos señores, o le sirve a Dios, o le sirve a la riqueza, pero a los dos no le puede servir. Entonces le dice,
El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas esas cosas. Porque espiritualmente puedes tener todos los bienes materiales, puedes tener toda la riqueza del mundo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si la presencia de Dios no está en nuestra vida, estamos desventurados, estamos miserables, estamos pobres, estamos ciegos y estamos desnudos. Porque espiritualmente hablando, no tenemos cobertura de Dios. Nosotros tenemos que procurar llenarnos de Dios. Por eso es que el Señor le dice a esta iglesia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Aleluya. Tú estás pobre espiritualmente, pero compra oro refinado en fuego. ¿Cómo se compra eso? En ayuno y oración. ¿Cómo se compra eso? En humillación delante de la presencia de Dios, buscando a Dios, sometiéndonos a Dios, arrepintiéndonos de todo corazón y poniendo toda nuestra vida ahí, sirviéndole al Señor de todo corazón. Entonces ahí comenzamos a comprar oro refinado en fuego, para que seas rico, pero rico espiritualmente. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todas esas cosas provienen de la presencia del Señor en nuestras vidas, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Hay que poner a Dios en el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Esta iglesia de la Odisea, por estar pendiente a la riqueza, había sacado a Cristo de sus vidas, habían sacado a Cristo de su templo, de su iglesia. Pero ahora dice la palabra del Señor en el verso 20 que Jesús le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está la invitación. Jesucristo está haciendo un llamado y está llamando a la puerta de los corazones de aquellos que se han alejado de Dios por estar pendientes a las riquezas y a las cosas de este mundo, que le han dado más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y ahora Jesús está a la puerta de tu corazón por medio de esta palabra. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y está esperando por que tú decidas y tomes la decisión de abrirle la puerta para que Él pueda entrar en tu vida nuevamente y ser el dueño y Señor de tu corazón. Porque no le puede servir a dos señores. En tibieza espiritual, lo que va a suceder es que el Señor nos va a vomitar de su boca, dice la palabra del Señor. No podemos ser cristianos tibios. No se le puede servir a dos señores. Hay que escoger de todo corazón servir a Jesucristo y hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y esa es la enseñanza de este estudio bíblico en esta noche. Así que esperando que haya sido de bendición. Tuvimos unos problemitas por ahí técnicos, pero seguimos hacia adelante. Para el próximo lunes vamos a estar hablando de Jesús y la ansiedad y las preocupaciones. Vamos a estar hablando de eso desde el capítulo 6 de Mateo, desde el verso 25 hasta el 34. Así que, hermano, esté pendiente. Para el próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos hablando acerca de ese tema, Jesús y la ansiedad. Anuncio que tenemos para el sábado, julio 25. Sábado 25, tenemos el Ministerio Mujer Levántate, tiene Madres Unidas en el Dolor, el retiro, enfrentando la pérdida, desde las 7 de la mañana. Esto será en la iglesia Asamblea de Iglesia Cristiana El Calvario, en Bayamón, en el pueblo de Bayamón. Así que si usted está cerca del área, le invitamos. Si necesita más información, pues puede comunicarse con nosotros a través de la página Mujer Levántate. Estará predicando el mensaje la pastora Ivonne Grant. En octubre 24, sábado 24, se estará celebrando desde las 9 de la mañana el aniversario número 6 y el 5º congreso juntamente, las dos cosas juntas,
aniversario del Congreso. Ahí va a haber desde las 9 de la mañana, habrá testimonio, alabanza. Estará predicando la pastora Ana Pantojas. Es completamente gratis, pero necesita registrarse, así que hágalo por la página Mujer Levántate. Comienza a hacerlo desde ahora para que no se quede afuera. Y en el mensaje también estará el evangelista José Díaz. Como dijimos, es para todos, así que pueden ir los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos pueden llegar ese día a esta grande actividad del aniversario número 6 y del quinto congreso de Mujer Levántate. Esto será en la iglesia Las Lomas de Asamblea de Iglesias Cristianas en la ciudad de San Juan. Así que no se lo pierda. Todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos anuncios, pues puede ver a través de la página Mujer Levántate y pueden registrarse y todo es libre de costo. Así que Dios me lo bendiga de manera especial. No sé si alguno de los hermanos que estuvieron por ahí, las hermanas, hermana Evelyn, gracias por estar ahí, asistirnos, dejarnos saber que se está oyendo, hermano Armando y todos aquellos que estuvieron ahí en sintonía. Carmencita, mi hermana, un besito, esa es mi hermana de sangre, te amo mucho. Y allá también a mi cuñado, a todos mis sobrinas, mis sobrinos y toda la familia. Dios los bendiga mucho, les amamos de corazón y si Dios lo permite pronto nos vemos. Así que Dios los bendiga a todos. Les presentamos de petición, ¿verdad? Todo aquel que tenga petición la puede dejar ahí escrita, que oramos ahora, y si más luego, ¿verdad?, te pone la petición, pues cuando nosotros nos en el amén. Y eso que hoy me extendí un poquito porque estaba teniendo problemas con el micrófono, no se oía bien, pero gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Dios los bendiga a todos y nos despedimos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más, gracias te damos, Señor, por este privilegio hermoso que nos diste de poder exponer y traer este estudio de tu palabra, esperando que sea de edificación a las vidas de todos aquellos que escucharon. Espíritu Santo, liberta, salva, redarguye, rompe las cadenas en el nombre de Jesús, salva, sana al enfermo, liberta al que está cautivo, todo aquel que se sienta, Dios mío, que en su corazón no siente la libertad para poder servirte. Dios mío, que hay gente que están en dos pensamientos, sirviéndole a dos señores. Quiere servirte a ti, pero también quiere servir en el mundo. Señor, revélate a sus vidas y rompe esa atadura mental, esa atadura en su corazón, echarlo fuera para que puedan serte fiel, para que cuando suene la trompeta podamos todos, Señor, irnos a morar contigo y recibir toda esa recompensa que nos habla tu sagrada palabra. Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, amén. Dios bendiga a la hermana Tami, que también llegó en el amén, juntamente con mi hermana Carmencita. Pero Dios les bendiga a todos. Ya saben, el próximo lunes, si así lo permite el Señor, y estamos aquí, pues estaremos en su segmento sumergidos en su palabra en la página del Ministerio Mujer Levántate. A su nombre sea la gloria y será hasta el próximo lunes, si así Dios lo permite.